estamos respondiendo a un compromiso también de Estado, como es lo suscrito en el acuerdo de paz denominado Fortalecimiento del Poder Civil y Función del Ejército en una sociedad democrática. Este año graduaremos 4.000 agentes de la Policía Nacional Civil que irán a cubrir cada uno de esos espacios donde el Ministerio de la Defensa nos ha apoyado por diversos años. Ninguna comunidad, ningún municipio y ningún departamento va a ser dejado de asistir por parte de la Policía Nacional Civil. Declaraciones del ministro de Gobernación Francisco Rivas respecto al retiro gradual del Ejército de las calles. Él dice que este plan no va a dar marcha atrás y seguirán implementándolo. Siguen los comentarios en redes sociales y nos dicen, no, esta decisión no nace en la presidencia, esta orden vino en inglés. Reiteran la idea de injerencia extranjera en la decisión de retirar al Ejército de las calles. Daniel, ¿esto es así? ¿Está haciendo esto una decisión tomada en el marco del plan para la prosperidad? Qué difícil es tener que responder a gente que simplemente suelta que una política como esta se decide en la embajada y punto. Yo no sé qué piensa de esta política pública el embajador y no creo que le preste excesivo atención. Además, una cosa es que puedas tener una postura o puedas tener influencia en una política pública y otra es que tú manejes completamente las decisiones. Y no creo que sea así, ni creo que haya metido excesiva presión para esto. Esto es una cosa, siempre se pensó como una solución temporal. Esto ya se había ido de las calles del ejército, volvió porque había unos altos índices de homicidio y se utilizó, creo yo, como una forma para calmar ánimos y para dar tranquilidad a la gente, y luego creo que en el ámbito de una seguridad ciudadana, seguridad civil, de una forma natural se hace una transición. Lo bueno y lo que queremos es que haya un modelo que lo sustituya y que ese modelo sea lo mejor pensado posible, y eso sí le corresponde al Ministerio de Gobernación y a la policía. Y eso es lo que falta. Ver grandes conspiraciones en esto, porque una serie de efectivos que de verdad no son tantos. Ya sabemos que Daniel no gusta de las conspiraciones, teorías conspirativas. Y no me gusta tener que contestar a teorías conspirativas constantemente. O sea, cuando haces un comentario y todos sabemos que hay acuerdos por debajo de la mesa, todos sabemos que hay conversaciones poco transparentes, pero si no las conocemos, ¿cómo vamos a hablar sobre ellas? Vamos con una pregunta de la audiencia, un mensaje que llega con la etiqueta SF Neto Ejército. Nos dice, ¿cuál será realmente el fin de Neto de tener al ejército en las calles? Mónica. Bueno, eso habría que preguntárselo a Neto, ¿verdad? Pero pareciera que él invoca, bueno, viste las declaraciones que da, él al igual que la mayoría de la población, parece manifestar mayor confianza en el ejército. Ya ves que hay una serie de mitos acerca del ejército, pues él decía que son más receptivos, más amables, mucha gente dice que son incorruptibles, ¿verdad? Lo cual quedó completamente demostrado que es falso a partir de los últimos casos que sí llevó a cabo en el país hace, ya año y medio, digamos, ¿no? Todos estos son mitos, te digo, porque finalmente, más allá de que haya injerencia, más allá de que sea una decisión ideológica, más allá de que nos guste más o menos el ejército, hay un marco jurídico en este país desde hace muchísimo tiempo, desde que, como dije antes, empezamos a transitar a la democracia, que establece cuál es el rol del ejército, cuál es el rol de la policía y cuál es el rol de las municipalidades en materia de seguridad. Y está claro, digamos, ¿no? El ejército ha sido creado y ha sido relegado de alguna manera a partir de la firma de la paz a la vigilancia de las fronteras. Las tareas de seguridad interna son exclusivas de la Policía Nacional Civil y se ha entendido que si ha habido patrullajes combinados y si ha habido estados de sitio, son medidas bastante criticables desde el punto de vista democrático y de la desmilitarización, que era la aspiración después de la firma de la paz, pero que han sido excepcionales de alguna manera. Esto no debe normalizarse. El presidente Álvaro Colom en su gestión criticó en su momento esta reducción del ejército, incluso él decía que en algunos puntos del país eso había provocado que se crearan grandes corredores en donde pasaba el narcotráfico. O sea, esas son visiones críticas del proceso de reducción del ejército. Hay muchos que apoyan esa visión y que dicen nuevamente el ejército debe tener un papel fundamental y protagonista. Otros dicen ¿en dónde?
¿cuál es el papel ideal del ejército? Nunca se llenó esa propuesta que dice Daniel y mencionaba Daniel sobre redefinir la Policía Nacional Civil o redefinir también el papel del ejército. Y redefinir ¿Y por el qué ejército? no se hizo? Pero ha habido muchos esfuerzos. Lo que pasa es que Gobernación ha sido una cartera que ha variado muchísimo, digamos, en cuanto a enfoques y en cuanto a compromisos, pero ha habido esfuerzos desde que se firmó la paz en fortalecer a la Policía Nacional Civil. Lo que pasa es que ¿en qué paramos cuando junto a estos esfuerzos estás, por un lado, aumentando el presupuesto militar, aumentando las facultades que tiene el ejército y por el otro, dejando que proliferen las empresas de seguridad privada? Estás minando por completo la única garantía de seguridad que tenía la sociedad civil después de la firma de la paz. Lo que pasa es que sí hubo grandes fallas a la hora de hacer esa transición y sobre todo de ir reduciendo al mismo tiempo que vas fortaleciendo esta otra parte que se llama PNC, pero que también se llama Inteligencia Civil, claro, por ejemplo. Claro. La Secretaría de Inteligencia Estratégica es una de las entidades más vergonzosas, con perdón, que existen en el sistema de seguridad en general. O sea, tú tenías una inteligencia militar que era muy buena y no la pudiste sustituir con una inteligencia civil igual de buena o mejor. Claro, buscar culpables en todo eso, yo creo que todo el mundo que estuvo involucrado tiene cierto grado de culpabilidad. No, ni obedece a una conspiración, una vez más, de no querer fortalecer a la PNC, creo yo, o si las hubo conspiraciones, no creo que tengan ese impacto, ni vamos a quitarle, digamos, el peso que tiene a gente que ya estaba involucrada en el sistema de seguridad. Pero en ese proceso de transición yo creo que se podían haber hecho las cosas un poquito mejor. Por ejemplo, sí hubo, y es verdad que ha habido en algunos años aumento del presupuesto del ejército, pero por regla general sí lo has tenido una disminución de efectivos y de presupuesto bastante clara, sin que desde el propio ejército o desde fuera del ejército se le dijese, a partir de ahora, mira tu papel cuál era, y a partir de ahora tu papel va a ser este. Uh-huh. Y eso también las ha dejado bastante descolocados a los propios militares, que hoy por hoy se quieren encontrar a sí mismos. Y hay verdaderos esfuerzos también, y muy honestos dentro del ejército, en decir, bueno, ¿qué podemos hacer? ¿Cuál es el rol del ejército? Yo he escuchado, personalmente, pude hablar con un coronel que criticaba precisamente estos patrullajes conjuntos. Y que decía que eso no era una cosa que el ejército tuviese que estar haciendo. Vamos a otra pregunta de la audiencia que nos envían con la etiqueta SF Neto Ejército. Dice, ¿cómo decir que a él no compete pedir seguridad al ejército, pero sí proponer una alternativa? Eso es una crítica a algo que yo... algo que dijo dicho. Daniel. Entonces, solo para contestar eso, yo lo que he dicho es que es irresponsable decir que él va a impedir que se vaya el ejército de las calles. Él no tiene absolutamente nada que ver con una política que es, que además ni siquiera era una política de verdad, la de poner al ejército en las calles. Fue un parche que se quedó demasiados años. Eso es la realidad. Nadie dijo, voy a diseñar una política pública que tenga patrullajes conjuntos PNC-Ejército, porque nadie racional de verdad cree que eso es una política de largo plazo. No tiene sentido que dos instituciones que tienen dos procesos de entrenamiento distinto hagan patrullajes conjuntos. No tiene ningún sentido. ¿Pero a él le compete proponer alternativas? Sí le compete estar dentro del discurso público. Sí le compete decir lo que quiera. También. Lo que no le compete, lo que creo que es irresponsable, es decir primero una salta de butades que ha estado diciendo entre ayer y hoy, de que que los militares son incorruptibles. Es por el frío, que estuvo el hombre ahí pasando sereno toda la noche. Cosas, lo que decían las declaraciones que veíamos, es que cuando yo les invito, ellos vienen, una cosa como muy, muy básica y muy... Pero bueno, mi punto era, la irresponsabilidad es decir que él va a impedir que salga el ejército no va a salir, no va a quedarse por decisión de Neto Brand y... Está bien que abra ciertos debates, pero tampoco que bloquee las calles para que el ejército no salga de ahí. Eso. ¿Puede alimentar el debate, Neto Brand, el tema de seguridad? Yo creo que sí hay una cuestión importante que no terminé de decir hace un momento, que estaba hablando de cuál es el rol del ejército, cuál es el rol de la policía y cuál es el rol de las municipalidades, de los gobiernos municipales. Digamos, tanto Misco como cualquier municipalidad debería tener un rol activo en la prevención de la violencia, que es un elemento clave para... Obviamente, si estás el argumento de Neto Brand es que retirando al ejército va a haber un repunte de violencia, pero ¿cuál es la raíz del problema cuando estamos hablando de violencia en este país? La raíz del problema es no tener militares en las calles, desde luego que no.
Las causas de la violencia son muchísimo más complejas y en ese sentido sí que hay una alternativa que podrían proponer las municipalidades desde el punto de vista de la prevención por un lado, pero por el otro lado desde el punto de vista de las coordinaciones de apoyos, en este caso a la Policía Nacional Civil, no al Ejército. La Policía Nacional Civil es la responsable y la que tiene la competencia, digamos, ¿no?, de la seguridad a nivel nacional. Por lo tanto, no son las alcaldías las que van a formular política pública en este sentido, pero sí son un elemento clave, digamos, un colaborador clave y digamos, en su rol de gobierno municipal, tienen facultades de coordinación de alguna manera y de apoyo a la Policía Nacional Civil. Él mismo decía que son más receptivos unos que otros. Pues digamos que más allá de que sean receptivos o no, lo que hay que preguntarse es quiénes tienen el mandato de la seguridad civil en este país, digamos, ¿no? Vamos con otra pregunta de nuestros seguidores en redes sociales que nos envían con la etiqueta SF Neto Ejército. ¿Tenemos otra pregunta? Elsa nos dice, SF Neto Ejército, ¿cuál es la función del ejército en tiempos de paz? Se adelanta un poco al siguiente bloque, pero bueno. Brevemente, ¿función del ejército en tiempos de paz? Proteger fronteras, en la medida en que hay que proteger fronteras, que tampoco hay que blindarlas, creo yo. Y colaborar en misiones de paz internacionales, creo yo, también, por ejemplo. Si le dejas solo esas funciones al ejército, ¿tendrían el presupuesto que tienen actualmente? No, seguramente habría que reducirlo un tanto más. Depende también cuánto quieres estar metido en misiones internacionales de paz. Depende de muchos factores. También, ¿qué parte de inteligencia le vas a dar al ejército? Eso es otra cosa importante. Mónica, brevemente. Yo no creo que haya muchas más funciones. De hecho, yo creo que digamos, la historia va hablando un poco de que los ejércitos deberían paulatinamente ir desapareciendo en el mundo, digamos. No se justifica la presencia, mucho menos de ejércitos tan caros o que tengan presupuestos más altos que mucho del presupuesto social en países con niveles de miseria como el nuestro. Vamos a la pausa, ya lo sabe, la etiqueta SF Neto Ejército. Al regresar tendremos un debate sobre la necesidad o no de eliminar al ejército. ¿Es esto viable? ¿Debería pasar? ¿O es un modelo que no se debe implementar en Guatemala? Envíen sus opiniones con la etiqueta SF Neto Ejército. Volvemos.